El 19 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó una nueva sentencia contra el Estado mexicano, el caso García Andrade y otros contra México. Se trata de un feminicidio ocurrido en 2001 que más de 20 años después sigue sin resolverse. No hay responsables sancionados, no hay verdad completa y no hay justicia. Este caso no es una excepción, es parte de una historia que México conoce bien y que lamentablemente se repite. En Ciudad Juárez, durante años, desaparecieron y asesinaron a mujeres jóvenes sin que el Estado reaccionara a tiempo. El Comité CEDAW, con datos del Instituto Chihuahuense de la Mujer, documentó que entre 1993 y 2003 hubo al menos 326 feminicidios en esta ciudad. Eran en su mayoría mujeres jóvenes, de origen humilde, trabajadoras de maquiladoras, estudiantes o empleadas de comercios. Muchas fueron raptadas, violentadas sexualmente y asesinadas, y otras simplemente nunca regresaron a casa. Por eso, este caso no puede leerse solo como un expediente más. En realidad continúa lo que la Corte ya había advertido en el caso Campo Algodonero, que el Estado mexicano debía actuar de inmediato para frenar los feminicidios de Ciudad Juárez. Esta advertencia se hizo hace más de 15 años. Hoy, la Corte Interamericana vuelve a decir lo mismo, pero con un mensaje aún más claro. No actuar a tiempo también mata. Lilia Alejandra García Andrade tenía 17 años. Vivía en Ciudad Juárez, trabajaba en una maquiladora y era madre de 2 hijos pequeños. Se había separado el padre de sus hijos y había comentado a personas cercanas que había sufrido violencia física y sexual por parte de él. El 14 de febrero de 2001 salió de su casa a las 6 de la mañana para ir a trabajar, pero no regresó. Esa misma noche su madre, Norma Ester Andrade, la esperó en la parada del autobús sin éxito. A la mañana siguiente acudió a la fiscalía para denunciar la desaparición. Las autoridades le indicaron que debía esperar entre 48 y 72 horas para iniciar la búsqueda. Cuando insistió y regresó al día siguiente, finalmente le tomaron la denuncia, pero acompañada de expresiones que minimizaron el riesgo y trasladaron la responsabilidad a la propia víctima. El 21 de febrero de 2001, el cuerpo de Lilia Alejandra García Andrade fue encontrado en un terreno baldío. La necropsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento y que la víctima había sido objeto de violencia sexual previa. Los peritajes señalaron indicios de la posible participación de una o más personas. Las autoridades iniciaron diligencias, entrevistas y peritajes, incluyendo la obtención de muestras biológicas para análisis genéticos. Sin embargo, desde las primeras etapas de la investigación fue irregular, fragmentada y discontinua. Se produjeron avances aislados, cambios de autoridad investigadora y largos periodos sin actuaciones documentales, lo que marcó el inicio de un proceso que más de 2 décadas después continúa sin una resolución definitiva. Después del feminicidio de su hija, Norma Ester Andrade no solo asumió el cuidado de sus 2 nietos, también decidió no guardar silencio, se involucró activamente en la búsqueda de justicia y denunció las irregularidades del caso, y en 2003 fundó la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Ese paso la convirtió de facto en una defensora de derechos humanos, y la violencia, lamentablemente, no tardó en alcanzarla. El 2 de diciembre de 2011, en Ciudad Juárez, Norma Andrade se encontraba fuera de su casa junto con su nieta, cuando un hombre se le acercó y sin mediar palabra le disparó en 6 ocasiones. Recibió impactos en el torso, el brazo y la mano. Una bala quedó alojada cerca de su corazón. Sobrevivió de manera milagrosa. Ante las autoridades, Norma fue clara. El ataque no era un hecho aislado. Señaló que su otra hija ya había recibido amenazas y que los integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa también habían sido intimidados. Para ella el mensaje era evidente:
el atentado estaba relacionado con su labor como activista. Ese mismo día se abrió una carpeta de investigación, se realizaron diligencias iniciales, se tomaron declaraciones, se elaboró un retrato hablado y se documentaron amenazas dirigidas a su familia. Incluso hubo manifestaciones públicas de preocupación por su seguridad provenientes de organizaciones y también personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la investigación se fue diluyendo. En 2014, el caso fue enviado a archivo temporal por falta de una línea de investigación certera. Sin embargo, días después del atentado, las autoridades decidieron trasladar a Norma Andrade y a sus dos nietos a la Ciudad de México para proteger su vida. El traslado fue una medida de emergencia y no en realidad fue una solución estructural, y la amenaza persistía y de hecho se confirmó. El 3 de febrero de 2012, apenas 2 meses después del primer ataque, Norma Andrade fue nuevamente agredida, esta vez en la puerta de su nuevo domicilio en la Ciudad de México. Un hombre la atacó con un arma blanca y la hirió en el cuello. Fue trasladada de urgencia a un hospital y sobrevivió milagrosamente una vez más. En su declaración reiteró lo que ya había dicho. Llevaba años recibiendo amenazas por su trabajo, acompañando a familias de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. Ese mismo día, las autoridades ordenaron asignarle un esquema de seguridad permanente que se mantiene hasta el día de hoy. A pesar de ello, la investigación del segundo atentado siguió un camino similar al primero. Se realizaron diligencias iniciales, se documentaron las lesiones, una de ellas dejó una cicatriz permanente en el rostro, pero nuevamente el expediente fue enviado a reserva. La notificación de esta decisión incluso se dejó en un domicilio en el que Norma ya ni siquiera vivía, a pesar de que el Estado conocía su ubicación real por el esquema de protección asignado. Los dos atentados quedaron en los hechos absolutamente impunes. En esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos da un paso decisivo al nombrar algo que durante años fue normalizado: la violencia institucional ejercida a través de una investigación deficiente cargada de estereotipos de género. La Corte no se limita a señalar errores técnicos. Afirma que las fallas en la investigación del caso de Lilia Alejandra no fueron neutras, sino que estuvieron atravesadas por prejuicios profundamente arraigados como deben comportarse las mujeres. Desde el primer momento, cuando Norma Andrade acudió a denunciar la desaparición de su hija, se encontró con comentarios que responsabilizaban a la propia víctima, que seguramente se había ido, que la buscara con el padre de sus hijos, que había demasiadas mujeres desaparecidas como para atender su caso. Para la Corte, estas expresiones no son anecdóticas, son estereotipos de género que distorsionan la percepción de los funcionarios, que afectan la credibilidad de las víctimas y retrasan decisiones urgentes, como la búsqueda inmediata de una mujer desaparecida. En contextos como Ciudad Juárez, donde el riesgo de feminicidio era conocido, esas primeras horas podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La sentencia es clara. Cuando la investigación se construye sobre estereotipos, no solo falla, revictimiza, obliga a las mujeres y a sus familias a cargar con sospechas, culpas, desconfianza, mientras que el Estado se desentiende de su obligación de actuar con celeridad y diligencia. Esto, sostiene la Corte, constituye una forma de discriminación prohibida por la propia Convención Americana y una violación directa a la Convención de Belém do Pará. Pero la Corte va aún más lejos. Señala que Norma Andrade no solo sufrió estas prácticas al denunciar la desaparición y el feminicidio de su hija, sino también que durante los años posteriores, cuando tuvo que impulsar personalmente la investigación, exigir peritajes, cuestionar omisiones y enfrentar la inercia institucional, ese desgaste permanente configura lo que el tribunal denomina violencia institucional. Una violencia ejercida no con armas, sino con trámites, silencios, retrasos, negligencias que bloquean el acceso real a la justicia. México alegó que tras el caso Campo Algodonero había realizado reformas normativas e institucionales, la creación de fiscalías especializadas,
bases de datos genéticos y nuevas leyes. La Corte reconoció estos avances, pero es contundente al señalar que no fueron suficientes. Persistieron problemas estructurales que impidieron una investigación efectiva y con perspectiva de género en el caso de Lilia Alejandra. No basta con crear instituciones si las prácticas siguen reproduciendo discriminación. El silencio, la negligencia y la omisión frente a la violencia contra las mujeres envían un mensaje social de tolerancia e impunidad. Y ese mensaje, advierte la Corte, alimenta un ciclo de violencia que el Estado tiene la obligación de romper. Por eso, aun cuando la investigación sigue abierta y se encuentra en etapa de juicio, la Corte rechaza la aplicación del principio de complementariedad. Han pasado más de 24 años sin una sentencia firme, con irregularidades persistentes, pruebas cuestionadas y líneas de investigación sin agotar. En estas condiciones, la responsabilidad internacional del Estado no se extingue, de hecho se confirma. Y esa conclusión es contundente. México incumplió su deber reforzado de investigar con perspectiva de género. Violó el derecho a la igualdad, a las garantías judiciales y a la protección judicial y mantuvo una situación de violencia institucional que afectó no solo a Norma Andrade, sino también a los hijos de Lilia Alejandra. En esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se limita a constatar hechos, da un paso más. Reconoce expresamente a Norma Esther Andrade como defensora de derechos humanos y analiza los atentados en su contra desde esta condición. Y esto es clave. Norma Andrade no era funcionaria pública ni integrante formal de una institución estatal. Era una madre que, tras el asesinato de su hija, decidió buscar justicia y acompañar a otras familias en la misma situación. Para la Corte, eso es suficiente. La condición de persona defensora no depende de un nombramiento, sino de la naturaleza de las acciones que se realizan. A partir de ahí, la Corte activa una línea jurisprudencial reciente y robusta, el derecho autónomo a defender derechos humanos. Este derecho no aparece como un artículo aislado en la Convención Americana, sino que surge de una lectura conjunta de varios derechos humanos: la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el acceso a la justicia y la protección judicial. En otras palabras, defender derechos humanos es en sí mismo un derecho protegido por el sistema interamericano. Desde esta perspectiva, la Corte establece que los estados tienen obligaciones reforzadas frente a las personas defensoras. No basta con reaccionar después de una agresión. El Estado debe reconocer públicamente la legitimidad de su labor, garantizar un entorno seguro para que puedan actuar sin amenazas y, de manera crucial, investigar con especial diligencia cualquier ataque en su contra. En el caso de Norma Andrade, la Corte es contundente. A pesar de la gravedad de los atentados, disparos a quemarropa en Ciudad Juárez y un ataque con arma blanca en la Ciudad de México, ambos hechos fueron investigados como simples lesiones y no como tentativas de homicidio. Peor aún, nunca se desarrollaron líneas de investigación que vincularan los ataques con su labor como defensora, a pesar de que ella lo señaló desde el primer momento y de que el contexto lo hacía plenamente plausible. La Corte subraya además un elemento decisivo. Norma Andrade es una mujer defensora. Eso implica una doble condición de vulnerabilidad. Su activismo no solo cuestionaba la impunidad de los casos de feminicidio, sino también los roles tradicionales de género, lo que ha reconocido la propia jurisprudencia interamericana y los mecanismos de Naciones Unidas. Expone a las mujeres defensoras a riesgos específicos, estigmatización y, sobre todo, una violencia agravada. Por ello, el tribunal introduce una afirmación de enorme fuerza simbólica y también jurídica. Las madres de víctimas de feminicidio y las madres buscadoras son defensoras de derechos humanos. Su activismo nace del duelo, pero también de la inacción estatal. Son mujeres que terminan asumiendo tareas que corresponderían al Estado, mientras siguen cargando con las responsabilidades de cuidado impuestas históricamente a las mujeres. En este marco, la conclusión de la Corte es inevitable.
México incumplió su deber de debida diligencia reforzada al no investigar adecuadamente los atentados, al permitir largos periodos de inactividad y al no considerar el contexto de defensa de derechos humanos. El Estado violó no solo las garantías judiciales y la protección judicial, sino también el derecho autónomo a defender derechos humanos. En materia de reparaciones, la Corte parte de una idea básica. Si el Estado causó un daño al violar derechos humanos, tiene el deber de repararlo integralmente. Y reparar no es solo pagar dinero. Reparar implica buscar la verdad, atender el daño, reconocer públicamente la responsabilidad y modificar las estructuras que permitieron esa violencia. Investigar de verdad implica llegar a toda la verdad, no solo a cerrar un expediente. La primera reparación es también la más exigente, investigar hasta el final. La Corte ordena que el Estado conduzca eficazmente el proceso penal para identificar y sancionar a todas las personas responsables, ya sea material o intelectualmente. No basta con llevar a alguien a juicio, se debe reconstruir la verdad histórica más completa, incluidos los patrones de actuación y la posible participación conjunta de varias personas. En lo concreto, la sentencia ordena que el Estado financie la prueba genética independientemente solicitada por Norma Andrade en el proceso de una persona que está actualmente vinculada. Además, la Corte retoma directrices ya fijadas desde Campo Algodonero, remover obstáculos, investigar con perspectiva de género, abrir líneas específicas por violencia sexual, informar de manera continua a la familia, permitir acceso pleno al expediente, contar con personal capacitado y recursos suficientes y hacer públicos los resultados judiciales definitivos. Investigar los atentados como lo que fueron, ataques contra una defensora de derechos humanos. La Corte ordena reabrir y reactivar las investigaciones de los 2 atentados contra Norma Andrade, tanto en Ciudad Juárez como en Ciudad de México, pero con un cambio central, investigarlos desde el contexto, es decir, asumiendo que Norma era ya una defensora de derechos humanos y madre buscadora, y que los ataques pudieron estar ligados a su labor. También exige la coordinación real entre fiscalías para evitar investigaciones fragmentadas que, como ocurrió en este caso, terminan por producir impunidad. La sentencia reconoce que los hechos dejaron secuelas físicas y emocionales profundas, incluyendo estrés postraumático y una depresión severa. Por ello ordena al Estado brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica gratuita, prioritaria y especializada para Norma, Jade y Caleb. Si el Estado no cuenta con capacidad suficiente, debe recurrir a instituciones privadas o de la sociedad civil y cubrir los gastos de transporte y alimentación si es necesario. Se trata entonces de una reparación pensada para funcionar en la vida real, no para cumplir simplemente en el papel. La Corte ordena medidas claras para que la responsabilidad estatal sea visible. La publicación amplia de la sentencia en diarios oficiales, medios nacionales, sitio web y redes institucionales, y un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional encabezado por autoridades de alto nivel con transmisión por radio y televisión. En este acto el Estado debe reconocer no solo las violaciones, sino el impacto específico en las familias de víctimas de feminicidio y el papel de las madres que se convierten en buscadoras y defensoras como Norma Andrade. Finalmente, la Corte apunta hacia el futuro. Reconoce avances normativos, pero advierte que la impunidad persiste. Por eso ordena medidas estructurales, diagnósticos nacionales con indicadores públicos sobre las capacidades reales para investigar la violencia de género. Personal, cargas de trabajo, capacitación, protocolo y sobre todo resultados. Un diagnóstico específico sobre el sistema judicial y el acceso a la justicia para mujeres y víctimas. Fortalecer y armonizar el protocolo ALBA, eliminando prácticas como la espera de 72 horas, haciéndolo obligatorio y también medible. Medidas normativas para proteger a niñas y niños en orfandad por feminicidio, incluyendo seguridad social y apoyos educativos.
Un punto central es que la Corte ordena reconocer expresamente a las madres buscadoras y a las madres de víctimas de feminicidio como personas defensoras de derechos humanos, incorporándolas a la ley de protección y garantizando su acceso al mecanismo de protección. Además, ordena una campaña pública de sensibilización en Chihuahua sobre su labor, mantener y supervisar por al menos 5 años las medidas de seguridad para Norma Andrade. El feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade ocurrió en 2001. Han pasado 24 años y la justicia sigue sin llegar de manera plena. La dimensión del retraso no es menor. La petición ante la Comisión Interamericana se presentó en 2003 y fue admitida hasta 2012, casi 9 años después, periodo durante el cual el Estado mexicano recibió 8 prórrogas para cumplir con las recomendaciones formuladas. Si bien es cierto que realidades tan complejas como la violencia feminicida no se transforman de un día para otro, también lo es que desde el 2009 el Estado contaba ya con una sentencia paradigmática, Campo Algodonero, que estableció estándares claros en materia de investigación, búsqueda inmediata y perspectiva de género. Pese a ello, los cambios estructurales en el acceso a la justicia para las víctimas no se produjeron con la profundidad ni con la eficacia necesarias. La presente sentencia introduce un elemento central, el reconocimiento de las madres buscadoras y de las madres víctimas de feminicidio como defensoras de derechos humanos. Este reconocimiento no es retórico, visibiliza una realidad en la que las mujeres como Norma Andrade han tenido que asumir ante la inacción estatal tareas de búsqueda, exigencia de justicia y defensa de derechos, enfrentando riesgos directos a su vida e integridad. La pregunta aquí es inevitable: ¿cuántas sentencias más son necesarias para que los estándares interamericanos se traduzcan en prácticas reales? Si lo ordenado no se refleja en transformaciones verificables, la sentencia corre el riesgo de convertirse en un documento más. Por ello, la tarea inmediata es clara: vigilar su ejecución, pues sólo así podrá evitarse que el Estado mexicano continúe acumulando deudas con las víctimas y con la sociedad.